Nacho, muy buenas noches. Confirman audio y video. Bien, señal. Hola, profe, buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches a las personas presentes, 8 por el momento, estamos en total. Bienvenidos, ¿cómo vamos? Están como callados, profe. Sí, no, de hecho estaba como pensativa, estaba mirando las respuestas, me preocupa esa participación, las respuestas de la pequeña tarea, que no les habría tomado más de 8 minutos realizar. ¿Cuántos Eh, contestaron? 3 preguntas. ¿Cuál fue el texto? El de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos, 4. cuántos contestaron? ¿Cuatro? Uf. 4. 4. Entonces, pues, me pone a pensar un poco. Y precisamente en este momento estaba contrastando algo y quería relacionarlo tal vez como con cosas que también me pasan a mí. En este momento de mi vida, yo estoy con mucho ánimo de abarcar otras cosas que venía trabajando desde joven, ¿no? Entonces, la música, la danza y cosas de ese estilo, idiomas. Y pues imagínense que para lograrlo necesito mínimo media hora para cada cosa al día, mínimo, como para que no se me olvide. Y no lo hago. Y entonces, ¿qué genera eso? Frustración sobre los sueños que nunca se alcanzan. Y entonces vamos a ser seres frustrados que terminaremos desquitándonos, probablemente con nuestros más cercanos, por no poner un poquitico de uno, siquiera media hora. Y eso en mi caso, en mi caso, porque yo digo, o sea, de verdad es algo que quiero y que he soñado y que no sé qué, y que entonces este es el punto, que terminamos en sueños incumplidos y frustraciones que cada vez se hacen más grandes. Y pues bueno, compañeros, realmente comparto esta reflexión porque es que solamente son unos cuantos minutos de nuestro día. ¿Cuánto nos le dedicamos a una red social, por ejemplo? ¿O cuánto no le dedicamos a cosas que realmente mm, son absurdas? 10 minuticos se tiran ustedes en la tarea. Entonces, pues piensen. Agradezco a las personas que respondieron. Gracias, Richard. Y bueno, vamos a arrancar entonces con esta socialización de la primera parte, ¿vale? De esta tareita. Y vamos a seguir enviando, hoy vamos a hacer entonces, esta semana va a ser de formularios, vamos a ver la semana que viene como que nos vamos inventando, vamos a hacerlo por semanitas, ¿listo? De nuevo, con ánimo de reforzar el cómo es que nos evalúan y cómo lo comprendemos. Les quiero pedir un grandísimo favor. Ay, bueno, no sé si ustedes observan mi tablero. No, pero ese está muy chiquitito. Este, si me levanto allá y todo, está muy pequeñito. Bueno, pónganle cuidado, les pido un gran favor. Hagan, tengan en su cuaderno un recuadro, espérenme, les digo, respuesta, pregunta, respuesta y puntaje. Listo, un recuadro con 3 bloques, ¿listo? Uno para preguntas, uno para respuesta y uno para puntaje. Entonces, vamos a ir poniendo, aquí lo hice el recuadro, más o menos así, un recuadrito, 3 bloquecitos. ¿Listo? Pregunta, respuesta y puntaje. Vamos a arrancar con este texto titulado Fuerza Aérea y Yankees de Nueva York. Desde ahí vamos a contar pregunta 1, pregunta 2, etcétera. Entonces ustedes van a poner pregunta número 1, van a poner la respuesta A, B, C o D y qué puntaje es que les vamos a asignar de acuerdo a las personas que responden. ¿Listo? Y la asignación grupal y todo esto para que ustedes se vayan haciendo la idea de cómo les va en el área de lectura crítica evaluados y pues por supuesto ya en la contienda
como tal que implica este examen. Ustedes aquí están compitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, Fuerza Aérea y Yankees de Nueva York. Aquí creo que ya estoy compartiendo pantalla completa. Listo, les voy a compartir mi pantalla para hacer lo que hicimos ayer en caso de que necesitemos aclaración de palabras, bueno, conceptos, etc. Entonces tenemos este texto, mírenlo. Este no tengo aquí el autor, de hecho no es tan claro el autor. Dice como que lo tomaron de una revista. Se compone este texto de 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos. ¿Listo? Son 5 párrafos. Entonces, vamos a estar atentos. Son 5 párrafos. Vamos a ver qué dice cada uno de los párrafos. Párrafo número 1. Ah, bueno. Habíamos dicho. Hacemos una lectura, como una lectura de los paratextos, de la generalidad del texto. Nos vamos a las preguntas a hacernos una idea de qué nos van a preguntar para ahora sí ir a explorar. Entonces, bueno, no tiene título como tal, pero en nuestra referencia se llama Fuerza Aérea Yankees de Nueva York. El autor no lo tenemos. Preguntas, miren la pregunta número 1, es una pregunta positiva que les está pidiendo que reconozcan la posición del autor. Posición del autor, acuérdense qué posición maneja el autor. Objetiva, subjetiva y derivados, sinónimos, palabras que son sinónimas y que significarían lo mismo. ¿A qué refiere una posición objetiva? Es cuando el autor expone elementos externos a él y nunca plantea su posición propia. En el caso de la posición subjetiva, el autor presenta su punto de vista, su reflexión a la persona que está leyendo, ¿de acuerdo? Objetiva, posición objetiva, va más ligada a los textos expositivos e informativos y la posición subjetiva al texto argumentativo. Y aquí entonces nos están preguntando por la posición del autor del texto de manera positiva. Siguiente pregunta. Miren lo que es una pregunta positiva con respecto a la estrategia comunicativa. Entonces está diciendo, venga, ¿cuál es la estrategia que más utiliza el autor para estructurar, bueno, el texto? Dice como tal el enunciado. La estrategia que más utiliza el autor para estructurar el texto es la argumentación basada en. Entonces, tarea, identificar cuál es la estrategia más utilizada en el texto. De estas, ¿cuál viene a ser la más utilizada o la que se refleja como herramienta más importante? ¿Se acuerdan ustedes, se acuerdan que este examen evalúa el sentido y la estructura de los textos? Esta es una pregunta que les pide a ustedes reconocer las estrategias del autor, es decir, que reconozcan cómo se conforma el texto en su estructura. Bueno, y cómo el autor utiliza sus recursos, ustedes como lectores están en esa posición de entender el autor qué hace ahí y cómo transmite sus ideas. Vamos a identificar cuál es la estrategia más utilizada. Bueno, ¿cuál era la primera tarea? Entonces, como estamos en este proceso de interiorizar los pasos para abarcar estas preguntas, dijimos tarea 1. Entonces aquí en nuestro cuaderno, al lado de el recuadro que hicimos, vamos a poner tarea 1 de este texto. Tarea 1, ¿qué dijimos? Posición del autor. Posición del autor. Tarea 2. Ah, y se acuerdan ustedes, ya por lo menos ya cuando vamos identificando tareas, de una vez vamos identificando estrategias. Ayer, precisamente, nos tocó en la caricatura de quién identificar la posición y solté un tip. Tip, cuando a ustedes les preguntan por la posición del autor, ustedes van a identificar el tema central, más bien, se van a basar en la intención comunicativa. Intención y tema central, propósito y tema, verbo y tema. Posición. Segunda tarea, identificar estrategia más utilizada. Entonces, recurso o estrategia más utilizada. ¿Listo? Y la siguiente, complete la siguiente oración. La expresión, por lo tanto, miren, entonces, la siguiente oración
Es una afirmación sobre el conector, por lo tanto. Ustedes van a escoger la palabra que va a meterse en ese espacio a ver qué tan coherente es. Y como tal, esa palabra refleja la función del conector lógico. Cuando nos preguntan por conector, estamos identificando una parte y cómo articula. Es como una especie de evaluación literal inferencial. Entonces, en este caso, la tarea número 3 está evaluando conector lógico. ¿Listo? Conector lógico. ¿Cuál? Por lo tanto. Y mire cómo lo ponen, cómo les evalúan el conector. No todas las evaluaciones son por conectores o para conectores, son de la misma manera. Esta es una. ¿Y cómo es? Pues llenando o estableciendo o completando una oración que afirma algo sobre el conector, por lo tanto. Vamos a ver cómo se identificaría. Dice la expresión, por lo tanto, que aparece en el último párrafo. Allá se van a ir ustedes. Se emplea para establecer una relación entre las ideas anteriores y la idea subsecuente. ¿Qué tipo de relación tiene este conector? Ahora, recordemos, tuvimos alguna clase de conectores lógicos. En la clase de conectores lógicos se habló que hay conectores con ciertas funciones. Conectores de causas, conectores de consecuencia, conectores de temporalidad, etc. Y hablamos de un grupo que se llama conectores de consecuencia. Entonces, por lo tanto, luego, en consecuencia, y sinónimos funcionan de la misma manera. Este, por ejemplo, ya se podría estar solucionando sin mirar. Pero bueno, aquí como que me estoy lanzando mucho a decir y diciendo la respuesta. Y aquí, miren, la última pregunta es la misma de la estrategia, simplemente que se repitió. Entonces, la estrategia que más utiliza el autor, pues, ahí ya está. Tenemos de esto 4 respuestas. Como esta ya quedó de tarea, de una vez entonces vamos aquí con la lectura, ¿vale? Y con las otras, pues entonces ustedes sí lo van a solucionar como el día de ayer. Empiezo aquí, decíamos, se compone de 5 párrafos. Ya sabemos qué es lo que vamos a reconocer aquí. ¿Cuál es la función del conector? Por lo tanto, ¿cuál es el mayor recurso o la estrategia que más se utiliza y cuál es la posición del autor? ¿Listo? Empiezo. Tal vez no sea obvio, pero nuestra Fuerza Aérea y los Yankees de Nueva York tienen muchas cosas en común, principalmente sus orígenes, sus tradiciones victoriosas y su gente increíble. Los Yankees, por ejemplo, comenzaron llamándose los Orioles de la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland, al igual que la Fuerza Aérea encontró sus raíces en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Un fan de los Yankees desea ver a su equipo ganar los 162 partidos con un puntaje de 10-0, una meta que compartimos con la Fuerza Aérea. Nunca queremos un combate parejo. Hasta hoy en día, son los grandes líderes y sobresalientes jugadores en ambas organizaciones que nos han dado nuestros éxitos más increíbles. Aquí, ¿de cuáles son las 2 organizaciones que se está hablando en el párrafo? De la Fuerza Aérea y de los equipos de los Yankees. Muy bien. ¿Y qué se está diciendo con respecto a estas 2 organizaciones que ha dado tantos éxitos increíbles? Sus líderes que han tenido. Listo. Muy bien. Entonces aquí está comparando, ¿cierto? A las 2 instituciones, la Fuerza Aérea y los Yankees. Quiero que miren estas expresiones. Por ejemplo, pero nuestra Fuerza Aérea, su gente increíble, un fan de los Yankees desea ver a su equipo ganar. Una meta que compartimos con la Fuerza Aérea. Nunca queremos un combate parejo. Que nos han dado nuestros éxitos más increíbles. Estas expresiones denotan que el autor está hablando en primera persona. Hasta aquí, con respecto a las instituciones, ¿está teniendo una posición objetiva o una posición subjetiva? Subjetiva. ¿Por qué, Aníbal? Porque está hablando de nuestra, ¿qué sería nuestra?
Muy bien, Aníbal, precisamente. Estas expresiones, eso sí, quiero aclarar, no todo texto que tenga estas palabras son subjetivos, o sea, quiero que aclaremos muchas cosas porque qué tal sea una cita o uno nunca sabe. Pero aquí, como lo están mostrando, se puede decir que lo que está haciendo el autor o la persona que está hablando es expresar lo que piensa sobre las instituciones, ¿m? desde su punto de vista, sobre la Fuerza Aérea y los Yankees, desde su punto de vista. Entonces, bueno, aquí ya hay un asunto que ya nos está dando pistas sobre la posición del autor del texto. ¿Mm? Siguiente. Los Yankees pueden considerar a Casey Stengel, Ralph Hook, Joe Torre y por supuesto a Yogi Berra como sus grandes líderes. Sus capacidades de liderazgo, combinado con el talento de jugadores como Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Derek Jeter, ha producido un récord de 26 títulos de la Serie Mundial de Béisbol y les ha permitido ganar más partidos, 130, de la Serie Mundial que cualquier otro equipo jamás jugado. Los Yankees son un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el liderazgo y el talento se cruzan. Aquí podemos decir que en este párrafo se está exaltando el liderazgo y el talento del equipo, ¿cierto? Entonces, párrafo número 2 sirve para exaltar el liderazgo y el talento de los Yankees, de acuerdo a lo que el autor está pensando del equipo, ¿sí? Eso sí, se basa y refiere pues a estas figuras y todo, pero es para exaltar precisamente ese liderazgo y el talento que para él el equipo tiene y que lo expresa con orgullo, digámoslo así. Continúo. En la Fuerza Aérea hemos sido igualmente afortunados de tener grandes líderes como los generales Ron Fogelman, Mike Bryan, John Jumper y Michael Mosley, hasta el general de brigada Bill Mitchell, juntos con los sobresalientes integrantes de la Fuerza Aérea, como el capitán Eddie Rickenbacker, el mayor Dick Bong, el capitán Lance Sillan y el sargento John Levington. El poder aéreo de Estados Unidos ha jugado un rol cada vez más creciente en asegurar el éxito de nuestra nación en conflicto. Entonces, vea que el segundo párrafo cumple la función de exaltar el liderazgo de los Yankees. El tercer párrafo cumple la función de resaltar como ese liderazgo, esa excelencia más bien de la Fuerza Aérea. Entonces, del uno y del otro, las dos instituciones, ahora resaltando el liderazgo en segundo y tercer párrafo. Y cuarto párrafo, ¿verdad? Que son 5. No chiquitico al final. En general, el esfuerzo colectivo de nuestros antepasados ha producido buenos resultados en cuanto al reclutamiento, desarrollo y retención de pilotos sobresalientes quienes sirven al centro mismo de nuestro equipo de superestrellas y así incrementando el respeto de nuestra fuerza aérea alrededor del mundo. El liderazgo y el talento se entrecruzan una vez más. Ahora aquí habla de las dos, ¿no? Aquí este párrafo fusiona los dos, la Fuerza Aérea y los Yankees, para exaltar lo mismo, ¿no? El liderazgo, el talento, la excelencia de estas instituciones. Y dice, miren el final, ¿no? Quiero resaltar en la finalización del párrafo y cómo empieza el siguiente. El liderazgo y el talento se entrecruzan una vez más. Por lo tanto, acuérdense de esa tarea. Por lo tanto, ¿cómo funciona el conector? Existen paralelos. Por lo tanto, existen paralelos. Creciendo a la sombra del estadio de los Yankees, tuve la gran oportunidad de ver a Yogi Berra en plena acción y encontré muchos de sus dichos no solo divertidos, sino profundos desde una perspectiva de liderazgo. Bueno, hasta aquí bueno, por lo tanto existen paralelos. ¿Cuál es el paralelo? ¿Qué es un paralelo?
recuerdan que antes estaba hablando que la Fuerza Aérea y los Yankees, eran excelentes, que su liderazgo y su talento de nuevo se cruzan? Lo que quiere de nuevo aquí es relacionarlos. Así como arriba hablaba de los dos como excelentes y líderes y talentosos, y exalta eso a lo largo de los párrafos, ¿cuál es la conclusión? Existen paralelos. Un paralelo es una relación entre iguales, pero que no se tocan. ¿Por qué no se tocan? Pues porque está hablando de los Yankees, aquí está hablando de la Fuerza Aérea. Son, digamos, como distintos escenarios, Distintos escenarios, pero que pero tienen una igualdad. en los Dime. líderes. Tienen igualdad en Exacto. los líderes. Esa es la igualdad. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. Miren que el texto se encarga, miren que, por ejemplo, en el primer párrafo, en el penúltimo, compara y todo el tiempo está comparando a los Yankees y a la Fuerza Aérea desde sus personajes, desde sus victorias y todo esto. Esto se llama estructura analógica, es decir, se establece una comparación. Recuerden que es una analogía, nosotros hablamos de eso en una clase. La analogía es el recurso en el que se realiza una comparación para establecer una relación. ¿Se acuerdan de los ejercicios de analogía? Que funda esa almohada como, y relacionábamos con otra cosa. Entonces, la analogía como tal está mostrando una relación de. Aquí está mostrando una relación. ¿Cuáles son las dos cosas que compara? Pues la Fuerza Aérea y los Yankees. ¿Y cuál es su relación? Que son excelentes. Esto a lo largo de una comparación o de una estructura analógica comparativa en todo el texto es lo que se logra exaltar o se logra convencer al lector o por lo menos presentar esa posición. Y esto, por supuesto, es a partir de la posición del autor. Está presentando esto desde su punto de vista. Para él son líderes excelentes. Para sustentar este punto de vista, por eso nos habla de sus historias de las personas y todo esto, pero es para sustentar su punto. Decía entonces, al final, reuniendo aún más la relación, digamos como la admiración, hablando en primera persona y exaltando la experiencia que tuvo en el entorno cuando los conoció. Entonces, este es un texto totalmente subjetivo. Vamos a ver, o sea, un texto que pretende convencer al lector sobre un punto de vista o plantear una posición propia. Vamos aquí con la primera parte. Dice, es correcto afirmar que a lo largo del texto el autor establece una posición. Vamos a mirar una a una. Ustedes me van a decir si es falsa o es verdadera. Recuerden la tarea. Identificar cuál es la posición. ¿Será que la posición del autor es crítica al insistir en el potencial de liderazgo y talento que tienen las instituciones? ¿Esto es verdadero? ¿Esa, Richard? Sí, yo marqué la A. Sí, yo marqué la A. Listo. Emma, profe, creo que la tercera y la cuarta pregunta dice lo mismo. Listo, listo, listo. Quiero hacerte una pregunta, Richard. ¿Qué es una posición crítica? Una crítica, pues es una crítica de pronto positiva de cómo cada uno de estos han liderado el equipo y la Fuerza Aérea, que es positiva. Listo. Aquí vamos a reconceptualizar la palabra crítica cuando nos piden ser críticos o cuando un texto es crítico. Un texto es crítico en tanto de alguna manera afecta a otro. Es decir, puede que lo que se esté diciendo construya. Puede que. Pero aquí no se vale la diferenciación entre crítica positiva, crítica negativa, ¿sí? La forma en que dices la crítica, no. Estás afectando algo. Eso es ser crítico. ¿Te acuerdas
No sé si se acuerdan cuando nos tocó en algún momento plantear una crítica a un texto. Nos tocó decir, no, el texto utiliza una historia que no es creíble en nuestro contexto. ¿Mm? Entonces, nos tocó establecer una crítica, afectarlo de alguna manera. Fíjense aquí, quiero preguntarles, ¿el autor del texto es crítico o afecta a las instituciones al insistir en el potencial de liderazgo y talento que tienen? De ese punto de vista, como usted lo explica, no. No se ve la crítica. Y cuando ustedes vean esa palabra crítico, crítica, ¿sí? Posición crítica, o que tú tienes que hacer una crítica, lo van a entender de esa manera. Y es que hasta cierto punto es una posición en la que afecta a aquel tema que se está tratando. Entonces, no es, este texto no es crítico. Curiosamente, aunque es argumentativo, no es crítico. Y aquí vale la pena resaltar, no todo texto argumentativo es crítico. Este texto es argumentativo, pero nos quieres convencer sobre la excelencia de estas instituciones, pero desde el punto de vista del autor. Por eso no es crítico, porque antes las está alabando. Si ven que hay contrariedad entre conceptos, por eso no sirve. Lo que hace que se descarte la A es la palabra crítico, porque el texto, evidentemente, o más bien, como estrategia, el autor del texto insiste en el liderazgo y el talento que tienen las instituciones. No, no es estrategia, de hecho es la tesis del autor. La Fuerza Aérea y los Yankees son excelentes y son líderes. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no es una posición crítica, descartada. Miremos la B, a ver, ustedes me dicen si es verdadero o falso. Es correcto afirmar que a lo largo del texto el autor establece una posición objetiva. Ahí ya me escribieron que era esta, ¿cierto? Estableciendo comparaciones entre la Fuerza Aérea y los Yankees. Amores, amores, por favor, se los dije ayer, cuidadito. Cuando les preguntan por posición, se van a basar en intención comunicativa. En lo general, ¿qué está haciendo la opción B? Les está presentando la estrategia, una estrategia. La estrategia del autor es presentar objetivamente las victorias, comparar a la Fuerza Aérea de los Yankees, sus personajes. Pero eso es la estrategia, ¿para qué? Para su tesis. ¿Cuál es la tesis del autor? Exaltar que son instituciones excelentes, líderes maravillosas y hasta sobre lo que nos quiere convencer. Entonces, no. ¿Qué pasa con la B? De nuevo, como la pregunta sobre la posición y la posición se basa en la intención comunicativa y la intención comunicativa abarca la globalidad, la opción B no funciona porque esta refiere a la estrategia comunicativa o a la manera en que, en que el autor se pensó transmitir el mensaje. Pero pilas, no les están preguntando sobre estrategia, sino sobre posición. Y como posición se basa en intención y globalidad, no nos basaremos en estrategias o partes. Por eso no funciona la opción B. Aunque esté en el texto la B, aunque se vea en el texto, no responde a la tarea. La tarea sobre posición. Cuando nos preguntan sobre posición, me baso en intención, no en estrategia. La B es estrategia, se va, bye bye. La estrategia es objetiva. Sí, el autor pues está exponiendo, sí, las victorias y los personajes y todo esto de cada una de las instituciones para llegar a la conclusión de que existen paralelos de que son líderes y excelentes, pero pues no es la respuesta a la tarea. Bueno, a lo largo del texto el autor establece una posición. Vea, la C, escuchen lo que dice. Establece una posición analítica, ya que compara la relación de las cosas desde criterios ecuánimes. ¿Qué es ecuanimidad? Ustedes están viendo mi pantalla. Ecuánime. Dice la respuesta, ¿no? La posición es analítica al comparar la relación de las cosas
desde criterios ecuánimes, desde criterios imparciales. Miren, ecuánime, que obra con rectitud, justicia e imparcialidad, que no suele dejarse llevar por la pasión. Venga, yo les hago una pregunta. En la posición del autor, ¿se deja llevar un poquito por la pasión o no? De cierta manera, sí. Es Porque él es pasional, porque él se nota que los admira. Esa es la pasión que observamos. ¿Sí o no? correcto. Y entonces dice que ecuanimidad no es pasional. Ecuanimidad, de hecho, es objetividad. Es ser ecuánime, es ser objetivo. No mostrar puntos de vista, no mostrar pasiones. ¿Sí? Más bien, ser justo, como dice acá, recto, imparcial, ni para un lado ni para el otro. Y entonces nos vamos aquí, ¿y qué es lo que dice la opción? Ay, no, que la posición del autor es analítica, ya que compara la relación de las cosas desde criterios ecuánimes. Vengan, les pregunto, ¿el criterio del autor es ecuánime? ¿El criterio del autor es ecuánime? ¿Es imparcial el criterio del autor? Cuéntenme. ¿Es imparcial? ¿Y qué acabamos de decir? La posición del autor es subjetiva, es pasional, ecuánime, no es pasional, ¿cierto? Entonces, lo que dice la C, en otras palabras, es que el texto compara las cosas desde criterios objetivos, pero el autor es subjetivo porque siempre está escribiendo su texto desde su punto de vista y lo que él piensa con respecto a las instituciones. Por eso, la C no sirve, dice algo que no se ve en el texto, como aquello del criterio ecuánime que no se observa. Y la D, que aquí ya la pusieron, ¿y quién fue el que la puso? Dijo que no es esa, sino la D, N. La posición, el autor establece una posición subjetiva, ya que hace una relación entre el tema tratado con su vida personal. Entonces, y vean cómo es el asunto. Estamos viendo si funciona el argumento o la razón que viene después del ya que con la primera palabra. Entonces ya vimos que crítica no servía con esa razón, objetiva no servía con esa razón, analítica no servía con esa razón, subjetiva o propia, porque hace una relación entre el tema con su vida y eso lo hace al final. Eso sí lo hace al final. Es subjetiva por esa razón. O sea, la razón no queda de más porque está sustentando la subjetividad y es que el autor quiere mostrar lo que él piensa, lo que considera y además lo que ha visto en su experiencia. Por lo mismo, decimos que la respuesta es la opción D. La D es la que muestra la posición del autor. Y vamos aquí a las respuestas de los 4. A ver cómo les fue. De acuerdo a esta, entonces, la pregunta número 1, tenemos 4 personas, 1, 2, 3, 4. Bueno, de los 4 tenemos 2 y 2 en esta. Ay, y curiosamente, que las personas que respondieron acá no escogieron la opción correcta. Miren, dicen 2, que es objetiva, por esto, o sea, se fueron por lo de la estrategia, pero pues no respondieron a la tarea. Y en el caso de la A, no es crítica, ya vimos por qué no es una posición crítica, aunque el texto sea subjetivo. ¿Mm? Listo. Bueno, aquí ya vamos viendo. Esta pregunta, entonces, anoten, escriban, por favor. Bueno, no, pues ninguno tiene respuesta aquí, pero entonces ustedes pondrían aquí. Pregunta 1, respuesta D, ¿sí? Puntaje, pues ustedes no tuvieron puntaje, yo voy a ponerle aquí el puntaje para hacer un puntaje total del grupo.
puntaje 3, en este caso, sería el de la respuesta de 0 a 1 personas. Continuamos aquí, segunda pregunta. La estrategia que más utiliza el autor para estructurar el texto es la argumentación basada en confrontación sobre autoridades en el tema, basada en confrontaciones sobre autoridades en el tema. Esa es la estrategia más utilizada, la confrontación sobre autoridades en el tema. Una forma, por ejemplo, aquí de confundirlos. Nosotros habíamos hablado de que hay unos tipos de argumentos, se llaman el argumento por autoridad. Y el argumento por autoridad consiste en referir a una persona muy importante en el tema, citarlo, tomar una idea muy importante para sustentar una idea, la idea propia que se está exponiendo. Y aunque en el texto se habla de estos personajes, no se están tomando ideas de ellos. Por tanto, no hay argumentos por autoridad, para que no se me dejen confundir. O la estrategia más utilizada, esta es la clave de esta pregunta. ¿Cuál es la más utilizada? Basada en comparaciones de múltiples elementos. Bueno, por ejemplo aquí, dice que dice que es la argumentación basada en asimilaciones de tipo social e histórico. Se está basando en asimilaciones de tipo social e histórico. Vean que ni siquiera una fechita nos está lanzando. Solamente habla como de nuestros antepasados, dice ahí, pero nada más. Y no pone fechas, digamos que medianamente refiere pues a los personajes y a las victorias. Pero esto no es una argumentación con asimilaciones de tipo social e histórico, o así como se expone. Esto se ve sobre todo en textos de carácter expositivo o incluso en textos argumentativos, pero que en la parte de análisis social e histórica se basarían en una fecha, estarían con dataciones concretas y se haría a modo de exposición objetiva. Por eso no funciona la D. ¿Ve? Decíamos también, o será reflexiones de discriminación de ejemplos. ¿Se acuerdan del ejemplo? La estrategia como ejemplo es en un caso particular, pero aquí no nos está presentando casos particulares, habla de algunas victorias y todo eso, no habla de un caso particular, un momento específico. Por eso no funciona. La respuesta es la B, porque ya dijimos, esto es analógico. Compara, ¿cuáles son los múltiples elementos? Compara estas dos a partir de sus personajes, sus victorias y todos estos elementos que está hablando sobre estas dos instituciones. Ya se nos va a cortar la clase, entonces volvemos para la tercera respuesta. Aquí sería la opción B, la respuesta correcta. La estrategia más utilizada es la comparación de múltiples elementos, teniendo les decía entonces que teniendo en cuenta la estructura analógica, la estrategia más utilizada es la de la comparación, que es analogía, comparar elementos muy distintos para encontrar una relación. ¿Mm? Aquí se habla entonces de ello. De las 4 personitas, 2 respondieron correctamente. En este caso, tendría la segunda como respuesta la opción B y un puntaje de 2 puntos. ¿Listo? Para las personitas que respondieron acá. Una persona respondió la D, que precisamente lo que les venía diciendo, por qué no funciona, y otra persona respondió en la A, y ya vieron por qué no funciona. Una cosa es el argumento por autoridad, y otra cosa es que se mencionen algunas personas importantes. El argumento por autoridad, la que requiere la cita. ¿Listo? Ay, mire, la idea de él es esta, y sirve para mi tesis, ¡pum! Y por eso la planteé. Así funciona el argumento por autoridad. Otra cosa es ya decir, ay, no, él es muy importante.
pero pues nada más, como aquí los están mencionando, ¿verdad? Y por último, la última de esta, decíamos que cuál es la respuesta, ¿verdad? Que ustedes pueden observar, aunque está la tortica, está el enunciado arriba y las respuestas al lado derecho. Entonces, dice, completa la oración. La expresión, por lo tanto, emplea para establecer una relación de qué. Como les venía diciendo, bueno, decía al final del texto, por lo tanto, existen paralelos. ¿El paralelo cuál era? Que son líderes y excelentes. Eso era. Paralelo significa lo mismo que correlación, equivalencia o paralelismo. Y aquí es la forma de confundirlos. Porque miren que lo que presenta como conclusión después de la expresión, por lo tanto, es lo que dice, es lo que refiere al paralelo. Y es con ánimo de resaltar que estas dos instituciones se relacionan. Pero aquí les están diciendo a ustedes, venga, ¿qué relación establece el conector? No qué idea muestra, sino qué relación. Les están preguntando por la función de conector. Y recuerden pues, conector, por lo tanto, es un conector de consecuencia necesariamente. Su merced cuando está hablando y dice, por lo tanto, es porque va a llegar a una conclusión. Te va a llegar a algo después de ese conector. Necesariamente esa es la función. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta es la D. ¿Mm? ¿Qué pasa con la A, la B y la C, compañeritos? Pues fíjense que dice sinónimos. Correlación, equivalencia y paralelismo significan lo mismo. Y como tal, los quieren confundir precisamente con la conclusión que venía después. Ay, fue una chica. Que venía aquí después de, por lo tanto, existen paralelos. Entonces, una cosa, vean cómo esta pregunta es muy tramposa, tan tramposa. Tercera, tiene como respuesta la opción de y esta tiene 3 puntos, pero nadie tuvo puntos. Es decir, de ustedes ninguno respondió correctamente, pero en nuestra globalidad, en nuestra evaluación, esta pregunta tiene 3 puntos. Entonces el ICFES diría, con respecto a este texto tiene alto nivel de dificultad para el grupo que está presentándolo en este instante. Al punto que apenas dentro de las 3 preguntas, 2 personas tomaron 2 puntos. Y esta asignó 8 puntos. Solo 2 personas tomaron 2 puntos de 8 y el resto 0. Y entonces ¿hay qué? En comparación, imagínense la persona que sí cogió los puntos, pues entonces el resto de personas que no respondió le están dando todo al otro para que suba facilito. Entonces aquí, esta, por ejemplo, representa un alto nivel de dificultad para el grupo, de acuerdo a los resultados que tenemos. Bueno, ¿qué más quería resaltar acá? Listo. De nuevo, aquí vemos este tipo de preguntas sintácticas, preguntas sobre estrategia, preguntas sobre conector, sintácticas, de forma, de estructura. Ya estamos viéndola sobre texto argumentativo. ¿Listo? Mucho cuidado. Y de nuevo, sobre posiciones. ¿Cuál era el tip para las preguntas sobre la posición de los autores? Que usted se va a basar en la intención del autor. De acuerdo a lo que quiere el autor, pues su merced refleja la posición del autor. Vamos ahora con otro texto, ¿de acuerdo? Y ahora sí, todos por favor a participar. Permítanme un momento. Lo voy a enviar al chat del WhatsApp
y adicional lo voy a enviar al chat de la clase. ¿Listo? Por favor, accedan y respondan. Ahora sí, vamos todos. Ánimo, 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 a practicar. Si no practicamos, no hay absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, por favor, respondan. Yo ahí estoy pendiente. Cualquier duda, estoy también aquí atenta. Me avisan y vamos a seguir asignando puntos. Texto titulado linchamiento. Mientras lo voy leyendo, yo creo que ya llegan las últimas respuestas. Este texto es escrito por Piedad Bonet, publicado en El Espectador, se llama Linchamiento, se compone de 1, 2, 3 párrafos. ¿Cuáles son las preguntas? Primera tarea. En la expresión tal, los guiones son utilizados para. Entonces vamos a ver en esa expresión, ¿cuál es la función de los guiones? Una pregunta literal sintáctica. Siguiente. Entonces, que no se nos olvide, ya nosotros vamos identificando, ¿no? Hagamos el ejercicio. Función, guiones, listo, primera tarea de este texto. Uy, llegó otra tarea, otra respuesta. Función, guiones, listo. La secuencia que mejor expresa la función de las ideas del primer párrafo. Uy, vea, la función de las ideas del primer párrafo. ¿Se acuerdan que dijimos que una lectura oportuna y una lectura que nos ayuda a comprender es la lectura por oraciones y que de las oraciones identifiquemos la función y la idea? Pues aquí le están diciendo a usted, venga, diga cuál es la secuencia de las ideas de la que expresa. ¿Cuál opción expresa en orden la función de las ideas del primer párrafo? Nos vamos al primer párrafo, función de ideas. Listo. Entonces aquí nos dice varias funciones que pueden encontrarse en ese primer párrafo. Ya la vimos, vamos a encontrar. Y esta es la última. ¿Cuántas son? 4. Ay, vea, me pasé, me salté una. Después de los guiones, dice, es correcto inferir que la intención de la autora consiste en, o sea, intención comunicativa. La intención comunicativa, tema central y propósito, si quieres reflexionar, criticar, exponer, informar, ¿qué? Vamos a ver. Y informar, ¿qué? Y tema central. Dijimos después que la de la secuencia de las ideas, de la función de las ideas del primer párrafo, y por último, el título del texto cumple la función. Vale, miren que este flujo de preguntas está indagando bastante sobre la función, sobre la sintaxis, o sea, sobre la estructura del texto. A ver, ¿cómo nos fue en ese reconocimiento de la estructura? Lo que vamos a ver en este instante. Ahora en la última vamos a reconocer la función del título. ¿Cuál es la función del título? Nos fuimos con el texto. Voy. Piedad pone. Linchamiento. Antes de que me crucifiquen o me amenacen, advierto que creo que es totalmente repudiable e injustificable el ataque con ácido contra Natalia Ponce de León y contra todas las mujeres de humilde condición que no logran aparecer en los medios. Y que Jonathan Vega, la persona que confesó haber cometido el delito, merece un castigo ejemplar. Pero es escandaloso lo que hemos tenido que ver y oír a raíz de este hecho. Hay una pregunta con respecto al primer párrafo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de las ideas? Miren, ideas son oraciones, o sea, de punto a punto. Vamos a mirar qué hace cada oración. Dice, antes de que me crucifiquen y me amenacen, advierto que me parece, bueno, que es repudiable el ataque con ácido contra las mujeres, particularmente contra Natalia Ponce de León. Aclara, advierto que me parece que esto es repudiable.
y que Jonathan Vega, entonces hace una aclaración, ¿cierto? Merece un castigo ejemplar. Pero conector de oposición, y ahí viene el punto central, y ahí presenta la tesis. Es escandaloso lo que hemos tenido que ver y oír a raíz de este hecho. Eso es lo que va a desarrollar. Lo escandaloso de lo que se ha tenido que ver y oír a partir del ataque con ácido de Jonathan Vega a Natalia Ponce. Vamos con el siguiente párrafo. En primer lugar, ¿cuál es ese primer lugar? En primer lugar, refiriéndose a qué? A lo escandaloso. Entonces, lo escandaloso. ¿Mm? En primer lugar, el show mediático que montó el abogado Abelardo de la Espriella durante la audiencia de imputación de cargos. En este caso, en la primera idea se encuentra la idea general, que es la que va a desarrollar. Entonces, va a desarrollar ese primer aspecto que le parece a Piedad Bonet, que es la autora del texto, esto escandaloso que le ha tocado ver, y que es lo que Abelardo de la Estrella hizo en la imputación de cargos, que fue ese show mediático. Él, continúa acá, uno de los abogados de poder, hay una evaluación sobre esta parte que es la de los guiones, ¿no? ¿Qué hacen los guiones? ¿Cuál es la función de los guiones? En esta expresión, vamos a leerla bien. Entonces, él, refiriéndose a de la Espriella, tiene la tilde refiere al sustantivo de la Espriella. Uno de los abogados de poder, para usar la expresión de la periodista Cecilia Orozco, aseveró allí que a ese personaje no lo querían ni los perros. Y fuera de la sala, esgrimiendo un hueso, le gritó a Vega, perrito, perrito, y usó el ps con el que se llama a los animales. ¿Era necesario? Hasta aquí. Volvemos. Miren la función. Él, uno de los abogados de poder, viene a aclarar entre comas a quién se está refiriendo y además aclara que la expresión abogados de poder, la cual se encuentra entre comillas, no corresponde a la autora Piedad Bonet, sino que es una expresión de Cecilia Orozco. Esta aclaración la hace entre guiones y esa es la función de los guiones. Aclarar que la expresión abogados de poder es de Cecilia Orozco. Esa es la función. ¿Sí? Y eso lo hace además entre un inciso que está en coma. ¿Cuál es el inciso? Son las comas que se añaden, más bien, que introducen aclaraciones a la idea que desarrolla un párrafo. Él, uno de los abogados de poder, para usar la expresión, o sea, hay como aclaración de aclaración, para usar la expresión de Cecilia Orozco, aseveró allí que, ahora sí volvemos a él, ¿qué aseveró? A ese personaje no lo querían ni los perros. Ahora miren que la función de estas comillas es diferente, muestra la voz de la Espriella. En la parte de arriba, donde están los abogados de poder, que hay unas comillas, esa es la expresión de Cecilia Orozco y que retoma Piedad Bonet, la autora del texto. Mientras que abajo está la cita, entre comillas, de la voz de Abelardo de la Espriella, tomando lo que dijo. ¿Y qué dijo Abelardo de la Espriella en este show mediático que nos está exponiendo este párrafo? A ese personaje no lo querían ni los perros. Y nos sigue exponiendo ella lo que hizo él. Y fuera de la sala y esgrimiendo un hueso le gritó a Vega, perrito, perrito, y usó el ps con el que se llaman los animales. Ahora sí, dice ella, ¿era necesario? El abogado de la Espriella cree que sí. Que actos provocadores como estos, que yo encuentro impropios de su investidura, está mostrando su punto de vista, ¿cierto? Y ella está mostrando su reflexión o lo que piensa de esta situación, o de lo que se ha tenido que ver y oír a partir del escándalo de Natalia Ponce de León y Jonathan Vega. ¿Era necesario? El abogado de la Espriella cree que sí, que actos provocadores como este, que yo, Piedad Bonet, encuentro impropios de su investidura, le dan réditos o le dan créditos o le dan fuerza
frente a hordas que claman venganza. Entonces, lo que está diciendo es que De la Espriella lo que está haciendo es que esto le dé puntos, pues, con gente que dice, ay, esto hay que vengarse, hay que vengar de esto. Venganza, no justicia. Una oración más cortica. Dice ahí, De la Espriella, hablando del acusado como, este miserable, esta bestia, aclara en radio que no lo llamo perro porque la ofensa sería con los perros. A lo que un periodista acotó de inmediato y con una risita, me parece poco. Todo esto que se encuentra entre comillas hasta el momento es la voz de la Espriella, quien dice este miserable, esta bestia, y además ahora habla de los medios de comunicación y que además aportaron a este acto de la Espriella, con cosas como me parece poco. Y ahora viene el asunto de los periodistas. Porque los periodistas a la hora de hablar del caso no se quedan atrás en el tono de la Espriella. En otro espacio de Blue Radio alguno comentó que ojalá no le vaya bien en la cárcel y otro sugirió que si lo llevan al patio quinto, allí le darían su merecido. Mejor dicho, dice Piedad Bonet, ya que no podemos lincharlo afuera, que ojalá lo linchen los presos. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo es el título? Linchamiento. Miren lo que está diciendo al final. ¿Por qué linchamiento? Lo que está presentando es esta reflexión. Lo que está haciendo De la Espriella es pedir ese linchamiento a Jonathan Vega, ¿sí? Pero como un show mediático. Más allá de todo este asunto de justicia y de lo que hay detrás, digamos, como en asuntos legales. Entonces dice ella, ya que no podemos lincharlo afuera, ojalá que lo linchen los presos. Y finaliza el texto con este párrafo. Varios testimonios hacen suponer que Jonathan Vega sufre de esquizofrenia. Sea así, o sea un psicópata, algo bien distinto, pero también producto de un trastorno mental, o un adicto con rasgos peligrosos. Ay, bueno, chica, esto se quedó quieto. Permítanme un momentico. Vamos para el tercer párrafo. Y hasta el momento, pues entonces estamos viendo la posición de Piedad. Y es en otras palabras reflexionando o criticando lo que está sucediendo aquí con los medios de comunicación y hablar de la Espriella en este show que han montado alrededor del caso de esta muchacha y este señor. Ahorita vamos a asignar puntos con los 8 que respondieron, ¿listo? Listo. Varios testimonios hacen suponer que Jonathan Vega sufre esquizofrenia, sea así o sea un psicópata, algo bien distinto, pero también producto de un trastorno mental, o un adicto con rasgos peligrosos de una persona sana, y los que están llamados a diagnosticarlos son los médicos forenses y nadie más. Idea central, quienes pueden hablar de esto son los médicos forenses. Pero, conector de oposición. En radio se dijeron toda clase de lindezas, o más bien, de simplezas. Lo que está diciendo es que en radio se dice un montón de cosas sobre la enfermedad como si fuesen expertos. Y de esto trata este párrafo. En radio se habla como si fuese experto sobre una enfermedad y esto crea prejuicios. ¿Por qué lo digo? Miren lo que dice a continuación. De la Espriella aseguró que la esquizofrenia, abre comillas, las comillas funcionan aquí para introducir las voces. La esquizofrenia es un desorden mental que no es permanente. Miren lo que dice la Espriella, sin saber realmente eso. Un periodista afirmó que el esquizofrénico ataca al primero que ve y otro más que todos los que atacan con ácido son enfermos. Ciencia pura. Yo aquí puedo hacer una pregunta tipo sobre esta expresión, ciencia pura, la cual evidentemente es irónica, porque dice ciencia pura para expresar lo contrario. Eso es puro prejuicio es lo que están diciendo los medios de comunicación y de la Espriella en medio de su ignorancia y ánimos de que declamar venganza y linchamiento. Y cuando la académica Sandra Borda dijo sensatamente que el acusado tiene derecho a que lo diagnostiquen y que, si es enfermo,
que lo manden a la cárcel no va a ayudar en absoluto, pues la enfermedad mental requiere rehabilitación. ¿Qué le pasó a Sandra Borda? Todos le cayeron encima como alguna vez lo hicieron ya con Laura Gil. Felipe Zuleta con sorna se burló de ella. Bueno, ¿y qué es sorna? Pues dice que Felipe Zuleta se burló de ella, con tono irónico y burlón. Se burló de ella. Crítico, ahora haciéndose el loco, que está entre comillas. Y para completar, Ernesto Yamure, ex columnista del Espectador, expresó en su Twitter sobre Sandra. Dice sobre Sandra Borda. Hacía mucho no tenía interlocución con una vagabunda. Falta que la profesora de universidad, esta misma que está excusando a Jonathan Vega, diga que la culpa es de Natalia por ser tan bonita. Una agresión muy masculina. Bueno, preguntas. ¿Cuál es? Bueno, el propósito central de Piedad Bonet es presentar su punto de vista con respecto a el caso, o más bien, lo que ha provocado en los medios de comunicación el caso de Jonathan Vega y Natalia Ponce. El efecto del caso en los medios de comunicación y del abogado. Eso es lo que está presentando ella, su punto de vista. ¿Cuáles son los recursos para ella mostrar su punto de vista? ¿Qué recursos observan ustedes? ¿Me pueden decir, por favor? Casos que han pasado anteriormente. Está narrando, entonces, lo que pasó, digamos, en este caso, lo que pasó en ese momento de Abelardo de la Espriella. Ya coloqué y cierra y listo. ¿Qué otra herramienta utiliza para mostrar su punto de vista? Narrativo. Sí, digamos que quiero resaltar acá que este es un texto argumentativo, pero refiere a esas situaciones y las cuenta, ¿verdad? Entonces utiliza narración. Muy bien. Vemos también que introduce con comillas las voces de los participantes en estas situaciones. Muy bien. Ya aquí vemos distintas herramientas. ¿Para qué? Para mostrar su punto de vista a la señora Piedad Bonet. En la expresión vamos a mirar una a una. Uno de los abogados de poder, para usar la expresión de la periodista Cecilia Orozco, dijimos que los guiones son utilizados para indicar que la expresión los abogados de poder es de Cecilia Orozco. ¿Sí? Están aclarando. Vamos a ver si coincide con lo que vamos a decir a continuación. Son utilizados para introducir la voz de un personaje diferente al autor. Miren aquí, por ejemplo, en la expresión, las comillas, los abogados de poder, si están introduciendo una voz diferente al autor. ¿Cuál es la voz diferente? Pues la voz de Cecilia Orozco, la cual es, pues, los abogados de poder. Esa expresión es de Cecilia Orozco, la cual sobre ella se aclara a continuación que es una expresión de Cecilia Orozco. Por tanto, quien introduce la voz de un personaje diferente son las comillas. Lo que dice la A refiere a la función de las comillas, pero ustedes están preguntando la función de los guiones, por eso no funciona la A. ¿O será que la función de los guiones o los guiones son utilizados para resaltar las declaraciones de Cecilia Orozco? Los guiones no resaltan. Los guiones no resaltan porque los guiones lo que hacen es aclarar o hacer aclaración sobre aclaración, como lo dice en este caso la señora Piedad Bonet, autora. ¿Sí? Entonces, no están resaltando algo. No sirven para ello los guiones. No resaltan las declaraciones de Cecilia Orozco. Si se trata de eso, las comillas resalta la declaración. Los abogados de poder, esa es la declaración. Por tanto,
diríamos más bien que estaría expresando la función de las comillas. C. Los guiones son utilizados para aclarar una afirmación formulada previamente. Aclarar si una afirmación formulada previamente, uno de los abogados de poder, para usar la expresión, sí funciona para eso. Porque no ponen ideas distintas dentro del texto. Voy a comer como algo. ¿Sí? ¿Usted cuál comió? Sácame un poquito. Ya, bueno. Bueno. Entonces, aquí ya vimos que la función de los guiones es aclarar una afirmación previamente hecha. Es la opción C. Vamos con las respuestas aquí de estas 8 personas. A ver, 8. Miren la primera. Entonces, la respuesta dijimos que es la opción C. En la respuesta correcta respondieron 2. La respuesta correcta de estos 2 tienen 3 puntos. Esta pregunta la vamos a poner número 4. La respuesta de la 4 es la C. En nuestra tablita, por favor. Y el puntaje para la C es de 3 puntos. ¿Listo? 2 personas de 8 reconocieron la función de los guiones en esa expresión. Listo. Listo, Adrián, gracias. Me hacen el favor, entonces anoten ahí. 4 pregunta 4, opción C, puntaje 3 para esta. Siguiente. ¿Cuál, profe? ¿Cuál pregunta era la C? Señor, ¿Cuál pregunta era la C? La 4. Sí, ¿cuál era esa? la respuesta es la C, que es aclarar una afirmación formulada previamente. ¿Eso es lo que me preguntas? Ah, esta es la primera, ¿cierto? La primera, sí, señor. Es la primera pregunta. ¿Listo? De este texto. Del texto del linchamiento. Bueno, reconocimos pues que el texto es argumentativo, ¿cierto? Y que ella estaba mostrando un punto de vista frente a esa situación, a ese tema. ¿Es correcto inferir que la intención de la autora es? Uy, yo ya le acabo de decir. ¿Cuál es la intención? ¿Será que la intención es informar sobre los pormenores de los ataques con ácido que se han presentado en el último año? El tema central es el caso, ¿cierto? El caso de Natalia Ponce con Jonathan Vega y lo que ha generado esta situación mediática. Entonces, no es la intención informar además, porque dijimos que el texto es subjetivo y la expresión o el verbo informar denota una intención en el texto objetivo. Recuerden cuando nosotros notamos intención, oposición, o objetividad o subjetividad, lo denotamos con verbos. Informar no funciona y menos sobre ese tema, es muy amplio y no trata el tema central. Evidenciar, ¿será que la intención de Piedad Bonedo lo que quiere hacer con su texto principalmente es evidenciar el mal manejo que le han dado las autoridades a los múltiples casos de violencia, múltiples casos de violencia hacia las mujeres? Y el asunto es que, recuerden, si les están preguntando por la intención comunicativa, debe estar el tema central. El tema central es el caso y el punto de vista de la autora sobre ello. Por tanto, no se presenta el tema central, que es el caso de Natalia Ponce,
ni menos el verbo, que es evidenciar. No está evidenciando el mal manejo de las autoridades. O lo que quiere es salvaguardar los motivos que tuvo el acusado del crimen basándose en sus problemas mentales. Y aquí hay un asunto, y es que ella aclara, antes de que me crucifiquen o me amenacen, me parece repudiable y Jonathan Vega tiene que pagar. Ella no está intentando justificar a nadie, ni decir nada de Jonathan Vega, ni decir que tiene que tener algo especial con él. No, no está intentando hacer eso. Está intentando reflejar y reflexionar y criticar y mostrar su posición frente a lo que hizo de la Espriella y algunos medios de comunicación. Por tanto, no es salvaguardar los motivos, o si no, no habría una aclaración. Vean, es mostrar un punto de vista crítico, porque sí, aquí sí se ve la crítica, la puya, pues, sobre la poca imparcialidad de algunos sectores de la opinión pública, ¿sí? Y aunque no hable sobre el caso como tal, pues al menos menciona lo más importante, que es este show mediático, ¿sí? Sobre el cual está hablando, que precisamente pues, es sobre el caso. Entonces, esa poca imparcialidad sobre estos sectores de la opinión pública en este caso. Bien, la respuesta sería la D. A ver, yo creo que nos fue muy bien. Vamos a mirar. Bueno, se pusieron 2 personas. Ya vimos por qué no busca defenderlo, ya hace una aclaración. Vimos por qué no es la B. Ella, digamos que no es el foco de ella el mal manejo de los múltiples casos de violencia, sino el show de la Espriella y la gente de los medios de comunicación, que de hecho se trata de esos 2 párrafos. Y es cuando nos dice, pero es escandaloso lo que hemos tenido que ver y oír, y desarrolla lo escandaloso que es para ella. Pues por eso no es la B. Y les decimos aquí, 4 personas respondieron correctamente. La siguiente pregunta, entonces, digamos, la segunda de esta, o en general, la sexta para las personas que tienen el otro conteo. Perdón, la quinta, perdón. La pregunta número 5, o la segunda pregunta, sería la opción D. Tiene 2 puntos. Siguiente. Y dijimos que la función de qué, el título, intención, y secuencia de las ideas. Entonces, antes de que me crucifiquen, no me amenacen, es repudiable, Jonathan Vega tiene que pagar. Eso está acá en la C, miren, aclaración, descripción de un hecho, que es lo que pasó ahí, Jonathan Vega, y conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es escandaloso lo que hemos tenido que ver y oír. No muestra un ejemplo o un caso particular, pues porque el tema es este caso. Entonces, no es un ejemplo, ya que un ejemplo en un texto es un pequeño caso dentro de una gran generalidad, mientras que en este caso, aquí, como lo podemos observar en este texto, todo el texto habla sobre el caso. Entonces, esto no sería un ejemplo, porque todo el texto hablaría sobre ese caso particular. Ahora, dice aquí, antes de que me crucifiquen, listo, pero es escandaloso lo que hemos tenido que ver y oír. La respuesta es la C. Bueno, miremos aquí cómo nos fue con esta secuencia de las funciones, ya la habíamos reconocido ahorita. Ay, mamá chica, ¿cómo dice? Ay, me enviaron otra respuesta. Me cambió aquí. Pero bueno, no es grave. La secuencia que mejor expresa. Dijimos que es la C. A la C respondieron 2. Hay una aclaración, describe un hecho y concluye. La mayoría dice, describe un hecho, afirma y compara. ¿Qué compara? Recuerden que estamos mirando en el primer párrafo. Y en el primer párrafo no hay comparación.
Ya dijimos la B, ¿por qué no es un ejemplo? Puesto que todo el texto habla sobre este caso y lo que ha generado el caso, entonces puede que sea un ejemplo. Y afirmación central, ejemplo y descripción de un hecho. Recuerden cuál es la conclusión y por qué decimos que es la C. Aclaración. Antes de que me crucifiquen, no me amenacen, advierto que creo esto. Describo el hecho. Y que Jonathan Vega tiene que pagar por lo que hizo. Pero es escandaloso lo que hemos tenido que ver hoy. Ahí está la conclusión del párrafo y el desarrollo de lo siguiente. Bueno, aquí vamos a la última pregunta sobre la función. Ay, oiga, no le dimos aquí la... Entonces, la secuencia es la C, son 2 personas, 3 puntos. Pregunta número 6 en conteo general o en conteo de solo este texto sería pregunta número 3. Tienen 3 puntos. Respuesta C. El título cumple la función de, bueno, ustedes ven a la derecha. El linchamiento. La mayoría dice que informar sobre el hecho. ¿Linchamiento informa? Bueno, no, más bien. Tip. Cuando una persona escribe y va a asignar un título, el título lo asigna de acuerdo a lo que quiere hacer con el texto. O sea, de acuerdo a la intención comunicativa. Por tanto, cuando usted le evalúen sobre los títulos, básese en la intención principal. Si Piedad Bonet quiere mostrar su punto de vista, ¿sí?, sobre esta situación alrededor de este caso de Natalia Ponce, ¿cuál sería la función del título? Linchamiento. Si ella quiere presentar su punto de vista y criticar lo que hicieron, ¿cuál es la función del título? La mayoría dice que informar sobre el hecho, pero pilas, el texto no es informativo. El linchamiento no está informando nada. Porque de hecho el texto no está informando, bueno, nos está hablando sobre el show mediático, pero dentro de eso evidenciar una opinión. evidenciar una opinión. Muy bien, porque es lo que quiere hacer ella, criticarlos. Está evidenciando su opinión. Linchamiento evidencia la opinión. Es la C. Linchamiento no está resumiendo el contenido, ni genera una introducción. Digamos que son como funciones muy generales sobre el título, pero recuerden, título se liga con intención. Habíamos hecho un ejercicio sobre esto, ¿no? Y asignamos títulos a caricaturas por los propósitos. Entonces tengan en cuenta eso. Título siempre se liga con intención. La respuesta es la C, y de esta C, una personita respondió correctamente. Por tanto, de la cuarta pregunta de este texto o en conteo general, de la séptima pregunta para las personas que respondieron en su primer texto, la respuesta es la C y tiene 3 puntos. Una personita tiene 3 puntos. ¿Y el resto? Nada. Yo sabía que estaba entre la C y la D, pero me fui por la D por la autoría del texto que fue tomada del espectador. Informar sobre un hecho. ¿Por la qué, perdóname? Por la autoría, o sea, que fue tomada del espectador. Sí. O sea, estaba entre la C y la D, pero me fui por la D, pues por eso, porque está informando sobre un hecho. Y en la autoría dice que fue tomado del espectador. Listo. Adrián, gracias porque esto que me acabas de decir es muy importante. Recuerden que los textos, más bien, en los periódicos también se encuentran artículos de opinión o columnas donde la gente puede mostrar sus puntos de vista.
no a todo el mundo le abren voz para que muestre sus puntos de vista, pero hay personas que sí leen a estos otros que se llaman columnistas. Y Bad Bunny es columnista. Pero lo que yo quiero resaltar acá, más allá de eso, de que sepamos quién es o no la autora, es que en los periódicos no solo encontramos noticias, ¿listo? No solo encontramos texto informativo. También podemos encontrar texto argumentativo como este. Puesto que, vea, esto fue muy importante para Adrián para definir o para escoger una respuesta. Ahora, ya vimos, si la intención, ahora, por ejemplo, Adrián, en este caso, sí, los periódicos informan, pero tú te fijas que cuando leemos a Piedad Bonet, lo que está mostrando es su punto de vista. O sea, aquí ya varía el asunto. Por lo tanto, decimos intención ligada al título, ¿vale? Para que tengan claro. Y esta fue 3 puntitos. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Sobrado. Vamos a hablar aquí un poquitito sobre este texto. Les voy a enviar. Aunque espérenme, porque yo... Ay. Bueno, en este momento les voy a enviar otro textico más suave, más tranquilo, pues una imagen. ¿Listo? Vamos a responder. Por favor. No creo que demore mucho. Ay, no, me quedó mal. Esperen un segundito, esto no me quedó. Ahora sí. Lo acabo de enviar al chat de WhatsApp y ya mismo lo voy a enviar al chat de la clase. Por favor, respondan a este. Bueno, caricatura. De aquí de nuevo. Se notan sus gráficas. Voy a describir lo que se observa, ¿no? Vamos a ser observadores objetivos. Hay un contraste acá entre dos situaciones. Una, la que se refleja en el sueño. Dos, la que se muestra en la realidad. La realidad, están encerrados en una torre, como en una cárcel, en una prisión. Y aquí, esta prisión se rompe por el sueño de esta persona. ¿Qué está soñando esta persona? Miren que el sueño es tan grande de esta persona que rompe la prisión y deja sorprendidos a los otros prisioneros. Miren, por ejemplo, a su lado derecho hay una persona sobre una roca con los ojos muy abiertos. Y así hacia la parte de abajo hay otra persona sorprendida. ¿Qué refleja el sueño? Miren, entonces aquí está el hombre durmiendo. Miren los 3 puntitos, los puntitos que salen de la cabeza. Esto ya responde a una de los interrogantes.
No me voy aquí a las preguntas porque esto ya básicamente lo vamos respondiendo de una vez. ¿Listo? Entonces, estos puntos reflejan el pensamiento, el sueño, lo que está dentro de la cabeza. ¿Qué está soñando y que rompió esa realidad, ese encierro? Está soñándose libre. Él está saltando. Este personaje que se ve, digamos aquí cerca al piso, luego que se ve volar, luego ya vuelve y salta, eso, y que se indica además con estos puntitos, es el mismo personaje que está representando o que se representa saltando en el campo. Esto que se encuentra aquí dibujado del personaje saltando en el campo, ¿cómo se denomina? ¿Cómo denominamos? Libertad, ¿cierto? Y si uno sueña con eso, es porque lo espera, ¿cierto? O bueno, como lo vemos ahí en el O lo anhela. texto. Lo anhela. ¿Eso cómo se llama? Esperanza, ¿cierto? Se espera, una esperanza. Y aquí podemos ver que hay palabras que se pueden atribuir a las imágenes y nos permiten definirlas, ¿sí? Precisamente a eso es que van algunas de las preguntas de este texto. ¿Listo? Pues van ya ligadas con respecto a estos conceptos de libertad en contraste con el encierro, ¿no? Porque ya lo vemos completo. Vean que en el sueño de la libertad está saltando en el día, mientras que está pues durmiendo en la noche y esto sucede en la noche. ¿Mm? Entonces, vamos aquí con la pregunta o la afirmación número 1. Las acciones que se representan dentro del sueño del personaje principal en la caricatura aluden a un fuerte idealismo de emancipación, a anhelos de romper con la sumisión, a la promulgación del libre albedrío o a los pensamientos de corte liberal. Lo que está en el sueño, ¿qué es? Que ya cómo lo denominamos. ¿Cómo fue que lo denominamos? Un anhelo Como un anhelo. ¿El anhelo de qué? de ser libre. Listo. El anhelo de ser libre. ¿En dónde está esa idea? En la B, romper con la sumisión. Pero sumisión aquí es como estar como sometido, más no, digamos como limitado. Porque mira que lo que lleva a la libertad como tal es emancipación, ¿sí? Una idea de estar libre, emancipación, ¿no? Buscamos qué es emancipación para no confundirnos. Emancipación. Y entonces de emancipación dice que es la liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier tipo de subordinación o dependencia. ¿Ves? Y entonces, eso es lo que nos dice la afirmación, que lo que ocurre o se representa dentro del sueño es el anhelo ese de la libertad. O sea, ese ideal, esa idea de ser libre, de estar emancipado. ¿Mm? A eso es lo que refiere el concepto de estar libre de una institución que, como dice acá, que es una autoridad o una tutela. ¿Mm? Funciona más esto con respecto al concepto de libertad y esperanza que ya reconocimos que el de anhelos de romper con la sumisión. Sumiso, ¿qué significa sumiso? Entonces, sumisión. Acción de someterse sin cuestionar a la autoridad de otra persona. Creo que aquí hay una diferencia y es que en el texto no se, digamos que es un preso, pero eso no quiere decir que se haya sometido con voluntad, sin cuestionar, ¿sí? Una persona sumisa es que está sometida. Así no lo tengan amarrado, así no lo tengan preso, ya está sometida como tal. Entonces, por eso no funciona lo de la sumisión, ¿sí? Anhelos de romper con la sumisión, o lo que quiere ser libre. Y ya, de acuerdo a lo que vimos, y al concepto que acabamos de aclarar, emancipación refiere más al concepto de libertad que vimos en la imagen. Promulgación del libre albedrío. ¿Y libre albedrío a qué lleva?
a esta idea de la posibilidad como humanos de tomar nuestras propias decisiones y determinar un destino. Entonces, a eso es a lo que refiere el libre albedrío, y aunque utiliza la palabra libre, no refiere a la libertad. Y la última, de pensamientos de corte liberal. Vea cómo, aunque vimos en el texto que el tema es la libertad, utiliza liberal, libre albedrío, palabras que son como similares, con ánimo de relacionarlas para confundirlos. C, D y B se descartan. La respuesta es la A. La respuesta es la A. Uy, 7, qué bien. 2 personas. Esta digamos que es la 8 o la 1, 2, 3, 4, 5. O la quinta. 2 personas respondieron correctamente a la A. O sea que en nuestro... tendrían 3 puntos dentro de la división del grupo. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, dicen 2, que es un fuerte idealismo de emancipación. Otros se fueron a lo de la sumisión, que dijo el compañero, pero ya vemos por qué no funciona el de la sumisión, y es como una sumisión, un sometimiento voluntario. Y es distinto a lo que se ve aquí, que es, pues está preso. Pero eso no quiere decir que sea sumiso. Y la promulgación del libre albedrío, esa potestad en la decisión, más no el tema de la libertad, como le está tratando el texto. Por eso tampoco funcionaba. Bien. A estas 2 personas 3 puntos, el resto ninguna. Muy bien. Aquí ustedes reflejan más esa oposición. Y aunque sea extensa la idea, dice, es fácil reconocer la dicotomía o contraposición. La imagen propone una dicotomía al presentar 2 espacios narrativos contrapuestos. Como son Luna, la que construye el sentido, entonces es la de campo reclusorio. Listo, la de campo reclusorio. Y esta fueron 6. Ah, bueno, ya aquí el asunto cambia. La mayoría o estas 6 personas tienen un punto. Más fácil fue esta pregunta para ustedes. Tienen un punto. Y la siguiente nos dice, si se nos corta, entramos, terminamos y ya. Bueno, por favor. Porque ya casi se va a terminar esta sesión, esta partecita. Una de las reflexiones a las que nos puede llevar el autor con su caricatura consiste en que hablábamos del anhelo de libertad. Vamos a ver, tal vez esté acá. Dice el 42%, o sea, 3 personas, que una de las reflexiones es que los sueños... Bueno, gracias por volver. Una de las reflexiones, unos dicen que, una de las reflexiones a las que nos puede llevar el autor es que los sueños son mejores que las bombas y las guerras. Uy, bueno, aquí pasa algo y es lo que mencionábamos, y es que aunque se vea destrucción, no entiendo por qué necesariamente se lleva a la relación con las bombas y las guerras. ¿Sí? Aunque se vea algo destruido. Vemos aquí, de nuevo, en la imagen global, que está destruido es por el gran sueño de libertad y anhelo. Y ese era el contraste que quería reflejar. Pero el hecho de que esté destruido no quiere decir que sea por bombas o guerras. Ese temita no funciona acá. Por eso se va. O una de las reflexiones consiste en que incluso en los momentos más difíciles el hombre no pierde la esperanza, el anhelo de libertad. Y estaba en un momento difícil, estaba preso, y aún así no perdió la esperanza en su sueño de ser libre. Esta coincide más con la temática que reconocimos. ¿Será que una de las reflexiones es que no se debe soñar tan alto? Digamos que aquí de nuevo como que lo lleva uno a la imagen y que porque está saltando y que no, eso no, a eso no va el asunto. Es decir, tal vez describen un poco las imágenes, pero pues no refleja la tarea, la reflexión.
o que los presos fácilmente pueden escapar. Y entonces que porque con un sueño rompió el reclusorio, entonces pueden escapar. No, no se trata de eso, es como metafóricamente expresando el anhelo de libertad. Y por eso la respuesta es la C. En este caso, aquí ustedes respondieron, a ver, ya les digo cuánto tiene, esta sería la número 10, o de acuerdo solo la clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por así, hasta séptima. Número 10 tiene una de las reflexiones, dijimos que es la opción C, que es son 3 personas de 7, 2 puntos, ¿listo? 2 puntos, siguiente. Aquí esta es una pregunta crítica, les ponen un textico o una idea de otra persona, vea que incluso habla sobre los conceptos que ya nosotros reconocimos, esperanza, libertad, y bueno, cómo lo relacionamos con la imagen. Desde el educador Freire conocemos la importancia de la esperanza como un medio que conlleva a construir un mundo mejor, ya que ésta impide caer en la desesperación. Si se parte de la afirmación que la esperanza del personaje principal es el sentimiento que predomina en la narrativa de la caricatura, se puede decir que Quino, autor de la imagen, representa la construcción de un mundo mejor a través de el sueño de la libertad. Listo, ya. Ahora sí, recuerdo lo que me dijo el compañero ayer. Profe, no es que no entendamos las ideas extensas, lo que pasa es que las palabras son difíciles a veces. Y aquí los conceptos son más fáciles y por supuesto nos relacionan los dos conceptos, el de la libertad y el de la esperanza. ¿Por qué no para esta personita el día por encima de la noche? Porque te fijas en lo que se muestra, pero no en el sentido implícito de los conceptos identificados que incluso nos están poniendo y relacionando con otro autor. La construcción de un mundo mejor a través de ¿qué? Pues de el sueño de la libertad. Y relacionando ahí con Freire, de una vez nos van botando pistas, como quien dice. O el de la acción de saltar, en el caso de la B. Ya ven que va la literalidad. Y bueno, aquí, en la caricatura se presenta la paradoja sobre la libertad, que consiste en ¿qué? ¿Se acuerdan en la imagen? Se ve a la persona durmiendo, aunque haya destruido todo. Todos quedaron despiertos menos él. Y ahí está la paradoja. En la caricatura se presenta la paradoja, contradicción. Venga, ¿qué significa paradoja? Busquemos paradoja. Vamos a inventar definiciones. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. O figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones. Bueno, esto es como figura literaria, pero como tal la paradoja es algo contrario. Y dice entonces que en la caricatura se presenta una contrariedad sobre la libertad. ¿En qué consiste? Dice la mayoría, los guardias no actúan ante el suceso. Eso no es paradójico, eso no es contradictorio. Porque lo que se está, o sea, ¿cuál es la paradoja? Que quien sueña, quien está soñando con la libertad, deja a todos libres, pero él sigue durmiendo. Mírenlo aquí. Ahí en la mitad se encuentra. ¿No? Entonces, recuerden también lo que habíamos dicho para leer caricaturas, el centro, lo más grande, el tema ahí se encuentra implícito, y esta es la paradoja, la contradicción. Y bueno, sí, podemos decirlo de los celadores que no hacen algo, pero pues más allá de eso, es la contradicción. Quien sueña no está siendo consciente de esa libertad. Y aquí tienen en la de Freire 5, pero los que pusieron tienen 2 puntitos. Y en la siguiente, dijimos que la respuesta se encuentra. Los guardias no actúan ante el suceso,
todos se asombran mientras que uno duerme. Al destruir el reclusorio no habrá refugio para los presos quedan en libertad menos el que más lo desea, que es lo que nosotros buscamos aquí. Entonces, es la D, muy bien, la respuesta, 3 personitas, 2 puntos, estas 3 personitas. 11, 12, 2 puntos, estas 3 personitas. Y la última, atendiendo a los elementos estructurales de las caricaturas y los cómics. Estructura de las caricaturas y cómics. Listo. Se puede afirmar que el globo que representa el sueño del personaje principal es un globo de pensamiento. Muy bien, la mayoría respondió. Son 5 en este caso. 2 puntitos. ¿Listo? 2 puntitos. Listo, hasta aquí. Voy a hacer la suma de... Les pido un gran favor. Sumen los puntos que tuvieron correctamente. Los suyos. Si ustedes dijeron, no, mire, esta la tuve bien. Desde todos los puntos que yo les estaba dando, son los que tuvieron bien. Yo voy a sumar los puntos que desde la tarea. ¿Listo? Bueno, entonces, para las personitas que me enviaron la tarea, muy juiciosos y tuvieron puntos y esto, entonces van a hacer lo siguiente. Suman sus puntos correctos. Ya habíamos dicho la operación el otro día. Aquí lo tenemos de nuevo. Su puntaje por 100 y lo dividen en el puntaje del curso. Entonces, su puntaje, digamos, 15 por los que me enviaron la tarea lo van a hacer, bueno, por 100 dividido 31. ¿Listo? Para los que me enviaron la tarea. Y para los que respondieron desde ahorita en la clase, van a poner su puntaje, digamos, 8 por 100 dividido, en este caso, 23. Ahí les va a arrojar los porcentajes. Recuérdenlo, aquí sí. Es la operación, su puntaje por 100 dividido el puntaje del curso. ¿Listo? Por 31 o por 23. Bueno. Ahí ustedes tienen los porcentajes. Ténganlos presentes para su evaluación en este momento. Ojalá podamos socializar sobre ella en otra ocasión. Vamos a dejar hasta aquí la clase, les voy a dejar dormir. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos la otra semana. Vamos con otras actividades. Recuerden, todo va orientado a que entendamos súper bien estas preguntas con respecto a la opción múltiple. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que la otra semana también. Que la otra semana sea así como esas clases didácticas. Aprendo más. Listo, pues. Claro que sí. Así va a ser. Nos vemos. Gracias.